Samantha prepara el ordenador, podéis charlar entre vosotros, no tenéis que estar aquí. Bien, buenos días. Estamos en la primera conferencia a cargo de Samantha Villar, una periodista que todos conocéis. Yo quisiera, en primer lugar, dar la enhorabuena a Ramón Rey y al Laboratorio de Estudios de Comunicación que han hecho posible esta jornada, en la que, como se ha dicho antes, son jornadas dirigidas ya a estudiantes que sois profesionales prácticamente. Hoy tal vez las licenciaturas y los grados de periodismo se han vuelto demasiado teóricos, y a veces también que jornadas de este tipo nos ayuden a ver la realidad. Y está bien que nos ayude a ver la realidad, porque el mundo es cambiante cada día. A veces cambia a nuestro favor y a veces cambia en contra. El día de ayer, que se celebraron las elecciones europeas, pues los resultados pronostican tal vez que va a haber cambio en Europa y en cada uno de los países que integran esta comunidad económica y política, humana también, ojalá. Y por lo tanto, en ese mundo que se avecina y en este que vivimos ahora mismo, los periodistas yo creo que deben ocupar un lugar destacado, un lugar importante, porque tienen esa función tan sencilla y tan difícil que es contar lo que ocurre. Desgraciadamente, en los últimos años, la profesión se ha visto invadida por una crisis que en la profesión no venía de ahora, sino que venía de antes. La precariedad ha contaminado todo el oficio y ha hecho que muchos profesionales han tenido que abandonar este oficio que, como bien decía García Márquez, es el oficio más bello del mundo. A pesar de todo, siempre surgen posibilidades, hay notas, rayos en el cielo que nos hacen ver que este mundo cambiará y que se puede hacer periodismo distinto. Samantha Villar es una de las periodistas que no se ha acomodado al periodismo clásico y que ha decidido girar por otros sitios, por ese lugar que muchos llamamos periodismo de inmersión, periodismo narrativo. El periodismo de inmersión, saben ustedes, que es aquel periodismo en el que el profesional se adentra en una comunidad durante un tiempo determinado para vivir con ellos, para sufrir con ellos aquello que le ocurre y para poder contarlo, para después denunciarlo después. Y necesita ese tiempo para hacerse invisible, porque los seres humanos cuentan a los demás lo que ocurre cuando lo ven iguales. Cuando aparece un periodista, todos hablamos de otra manera. Cuando llevamos un tiempo con ellos nos damos cuenta de que
hace que el resultado de nuestras crónicas también sea diferente. Este periodismo de inmersión, que tiene sus otras modalidades, en el periodismo encubierto o de infiltración, con grandes protagonistas en Europa como el alemán Günter Wallraff o la mexicana Lidia Cacho y otros muchos, o también el periodismo gonzo que inauguró Hunter S. Thompson, pero que ya a comienzo de siglo los mucraques, los rastreadores de basura, como le llamaban, pues lo inauguraron. Fue una mujer también, Lady Bly, con 2 libros magníficos que hacen que este tipo de periodismo lo hayan practicado posiblemente más mujeres que hombres, ¿no? Y en este caso que tenemos aquí con Samantha es uno más, ¿no? Ella ya de joven quería ser periodista corresponsal de guerra. Como la guerra no le llegó, hizo la guerra por su cuenta, ¿no? Además las guerras son muy incómodas porque no hay bares ni nada, ¿no? Entonces lo mejor es hacer la guerra en casa, ¿no? Y la verdad es que ella se ha metido en este periodismo de inmersión, en un programa que todos conocemos de 21 días, un periodismo que también conlleva sus riesgos. Por recordar algunas de las situaciones que ella ha vivido, estuvo 3 semanas sin comer para explorar los cambios físicos y psíquicos que sufre el organismo y convivió con personas que padecen enfermedades relacionadas con los trastornos alimenticios, como la anorexia o la bulimia, y pasó 3 semanas fumando porros para comprobar los efectos del consumo prolongado de esta droga, por citar algunos ejemplos. Claro, algunos fumamos los porros, pero sin programa. El reportaje, entre cartones, la llevó a pasar 3 semanas a la intemperie y sin más recursos que su habilidad para conseguir comida y la caridad de los viandantes. Y las 3 semanas que pasó rodando películas pornográficas generó una gran controversia. Por las 3 semanas que pasó en una mina boliviana, recibió un premio Ondas. Como decía, el periodismo de inmersión a veces tiene sus consecuencias, sus riesgos. Hay periodistas que han sufrido el exilio, hay periodistas que lo han secuestrado con riesgo a que lo mataran, como el caso de Lidia Cacho. Otros han sufrido, o podrían haber sufrido, la persecución judicial, como también le pasó a Samantha, pero en este caso parece que el juez le perdonó la vida, ¿no? Bien, ahora lo cuenta si quiere. Yo esa cuestión la sufrí también. Samantha pasó de ese programa que era 21 días, que le atropelló la vida personal, y ella decidió que, bueno, que un periodista también debe tener su vida personal. Y optó por otra vía, que es Conexión Samantha, usted también lo conoce, que le siguió a este programa, donde ella quería explorar toda su experiencia, ¿no? Se acercó a esto que se llama infoentretenimiento, pero ella pretendía no alejarse del periodismo de investigación, no alejarse del periodismo de calidad, pero que al mismo tiempo contara la historia de manera amena, ¿no? Es decir, es posible compatibilizar la información con el entretenimiento, y esa es una de las cosas que ella persigue, porque ella nunca ha olvidado que lo importante del periodismo es su función social. ¿Para qué está hecho? Para contar lo que le ocurre a la gente. Nosotros somos gente que le contamos a la gente lo que les pasa, y yo creo que ella lo está haciendo con mucho acierto. Nosotros la conocemos a partir de estos 2 programas, que ella ahora se extenderá en contar todo esto, pero yo muy brevemente quiero deciros que ella era periodista antes. Lo que pasa es que el éxito llega de golpe, pero cuando llega la fama y el reconocimiento hay una labor también de años. Ella estudió periodismo, es licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Comenzó su carrera profesional trabajando en TV3 como ayudante de realización. En 1998 se convirtió en presentadora del informativo Viladecans TV, para pasar en 1999 a presentar la agenda cultural de Barcelona Televisión. Después de unos meses en la televisión local de Barcelona, fichó por Televisión Española en Cataluña, donde presentó los informativos territoriales durante 6 años. Participó también en equipos especiales de Televisión Española para cubrir acontecimientos importantes como la muerte del Papa Juan Pablo II. En 2005 se convirtió en la reportera de España Directo, compaginó el periodismo de calle con el plató, presentando el programa en algunas ocasiones. En 2007 pasó a presentar los informativos del canal 324 de Televisión de Cataluña. Desde septiembre de 2008 trabaja para la productora Boca a Boca con los programas que ya hemos citado, en primer lugar 21 días y posteriormente Conexión Samantha. Por toda esta labor ha recibido numerosos reconocimientos, no lo voy a decir todo,
porque le va a dar envidia a todos ellos, que son muy jóvenes todavía, pero por decirlo algunos, os diré que en noviembre de 2010 recibo un premio Ondas, como hemos dicho antes, por 21 días en la mina. De este reportaje el jurado valoró la historia auténtica y cautivadora y la presentación excelente de Samantha Villar. El primer premio recibido por la periodista fue el galardón a la mejor serie documental en el primer Festival Internacional de Televisión y Cine Histórico de León en 2009. Ese mismo año la presentadora recibe la Antena de Plata de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. También en 2009 fue galardonada con el premio Pasión de Crítico al Descubrimiento del Año del Festival de Televisión y Radio de Vitoria, etcétera, 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 unos cuantos más. Tenéis aquí a una periodista joven, una periodista ya con mucho currículum, que os debe servir de referencia para saber que la inmersión se puede combinar con el periodismo narrativo, con ese periodismo bien escrito o bien realizado en televisión, que el periodista no debe nunca olvidar cuáles son las funciones sociales de esta profesión. Ella nunca lo ha olvidado, espero que nunca lo olvide, creo que no lo hará. Y qué más deciros, os lo dejo con ella porque tiene mucho que contaros. Al final, si hay tiempo, pues poder preguntarle, que seguro que tenéis muchas preguntas. Samantha, son tuyas. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, muchas gracias, primero a vosotros por estar aquí, segundo a la Universidad de Sevilla y a la Facultad de Comunicación por invitarme. La verdad que yo todavía no me hago mucho la idea de que os interese mi trabajo, porque es verdad que trabajas, lo haces porque te gusta, porque te interesa y bueno, para explicar historias, ¿no? Que al final es lo que hacemos los periodistas. Y cuando de repente me llaman y me dicen, oye, que los alumnos han pedido que vengáis los profesionales y hemos pensado en ti, pues me siento muy halagada. O sea, que muchas gracias así como punto de partida. Yo, claro, cuando me plantean este tipo de conferencias siempre digo, ¿y qué les voy a contar? No sé, de repente es como, pero si lo que hacemos, primero lo hacemos de manera muy intuitiva a veces, segundo, hacemos lo que haría cualquier otro periodista, que es detectar las historias y contarlas, ¿no? Y luego, poco a poco, te sientas y empiezas a pensar, bueno, ¿y qué puede resultar interesante y qué les puede resultar revelador? Y bueno, voy a contaros un poco, al final pensé, pues yo creo que a lo mejor a ellos les interesará saber qué hacemos en el fondo, cómo hacemos nuestros reportajes, cómo articulamos nosotros las historias, qué historias nos interesan y cómo las construimos, porque al final la realidad está ahí y tú tienes que seleccionar esa realidad y reconstruirla para lanzar un mensaje, ¿no? Siempre siendo honestos con la realidad, pero obviamente es una construcción de la realidad lo que hacemos los periodistas. Entonces, para introducir un poco el contexto en el que estamos, os he traído esto. Bueno, lo que veis ahí detrás es una entrevista publicada en Tinta Libre. Tinta Libre es el suplemento mensual de Infolibre, que es un diario digital. Y ellos en el suplemento mensual han empezado a hacer esta serie de entrevistas, que si os dais cuenta es una entrevista en cómic. Aquí se han hibridado, se han mezclado dos géneros, el del cómic o la novela gráfica y la entrevista periodística. Esto es un ejemplo del que después os explicaré por qué lo traigo. Traigo este libro también, se llama Niños futbolistas, lo ha escrito Juan Pablo Meneses y trata del mercado en el fútbol de niños que son futuras promesas. Este es un tema ahora muy candente, acaban de multar al Barça por prácticas ilegales con menores, futuros futbolistas, y él lo que dice aquí es que hace periodismo cash. ¿Qué significa periodismo cash? Bueno, pues que él compra y narra todo el proceso de la compra. Hay un libro anterior suyo que fue el precursor de este, que es Diario de una vaca. Él se dedicó durante 3 años a comprar un ternero, criarlo y luego venderlo, y de esto escribió una gran crónica de periodismo inmersivo y narrativo, que es Diario de una vaca, y después le dijeron, ¿y por qué no haces los mismos con los niños futbolistas que se compran y se venden como las vacas? Y efectivamente él hizo este libro, ¿no? Y luego quiero leeros, ya que ahora, gracias a Jordi Évole, ha saltado a la esfera pública internacional, más que, o por lo menos en España lo conocemos más que nunca, a Mujica, Pepe Mujica, el presidente de Uruguay. Quiero leeros un texto publicado en esta revista, que es maravillosa, por desgracia ya no existe, ha durado solamente 3 años, en un proyecto editorial innovador en cuanto a modelo, y no les ha ido bien, por desgracia, estamos probando cosas, algunas funcionan, otras no.
pero como calidad es altísima. Y aquí en Orsay, es una revista que publican argentinos instalados en España y intenta establecer puentes entre la cultura latinoamericana y la española. Ya viene una serie de crónicas escritas que a mí me han encantado, ha sido un placer durante estos 3 años. Y os voy a leer esta de Josefina, un principio de esta crónica de Josefina Licitra, que es una maestra. Y escribe una crónica, un retrato de Pepe Mujica, y empieza así. Dice: acá. José Mujica, presidente de la República Oriental del Uruguay, vive acá. En la entrada del rancho hay una cuerda donde cuelgan las ropas de un niño, pobre. Una casucha de ladrillo gris a medio hacer, pobre. Un desmadre de plantas, juncos, pastos crecidos, yuyos, una hectárea de tierra recién surcada y perros, muchos perros. Chuchos que circulan con el paso lerdo de los animales viejos y que cada tanto buscan esquinas de sombra allá en el fondo, pasando unos arbustos, en la casa de José Mujica. Allá. José Mujica, presidente de la República Oriental del Uruguay, descansa allá, en 4 ambientes de paredes desconchadas, donde hay una cocina, un sillón rojo, una perra de 3 patas, la mascota de Mujica es tullida, y una estufa a leña. Desde ese bajo fondo austero, casi marcial, este hombre emergió infinitas veces, primero como legislador nacional, luego como candidato presidencial, a recibir a la prensa. Y recibir, en el planeta de Mujica, es un verbo imperfecto. Mujica ha recibido periodistas recién bajado del tractor, sin la dentadura puesta, con el pantalón arremangado hasta las rodillas y con una gota de sudor colgando de la nariz. Mujica ha recibido periodistas con un afectuoso cachetazo y con esta frase: cortala con el bla bla y anda a laburar, que es lo que necesita el país. Este inicio de crónica es maravilloso. O sea, y son, pues no sé si 8 o 10 páginas estupendas de periodismo narrativo. Y de nuevo es una hibridación. No es el periodismo clásico, esto se acerca más a una novela de ficción, solo que es de no ficción. O sea, este es relato de no ficción. Y en esta hibridación, bueno, para ya el último ejemplo que os traigo es este libro que me estoy yo leyendo ahora mismo. Llego tarde porque creo que lleva editado un par de años. Pero bueno, es una recopilación de este tipo de periodismo que en Latinoamérica ha tenido un boom absoluto y en España también se está siguiendo. ¿Y qué son? Son ejemplos, igual que la entrevista en cómic, de hibridación de géneros. ¿Por qué traigo todo esto? Porque nosotros en televisión hacemos exactamente lo mismo. O sea, lo que empezamos a hacer nosotros con 21 días y hemos seguido haciendo con Conexión Samantha es esta hibridación. Nosotros ya no utilizamos el periodismo televisivo clásico de voz en off y total o insert o como le llaméis, en cada medio tiene su nomenclatura. Hacemos otra cosa. Utilizamos las herramientas de la ficción, que son la presentación, el nudo y el desenlace, y eso lo aplicamos a la realidad. Cogemos la realidad y la explicamos con esas herramientas. Entonces, os voy a poner aquí para que si queréis podáis ir siguiendo la charla. No sé si es esto o esto. Sí. ¿Cómo hacemos nosotros esta hibridación? Bueno, pongo aquí ejemplos de hibridación. ¿Lo veis bien, no? Sí. Pongo, fíjate la de cosas que da, ¿no? Biopics. Biopics son las historias biográficas de algún personaje. Hoy en día la televisión, el cine está lleno de biopics. Pongo aquí los que me vinieron a la mente, La Pantoja, Los Príncipes, Julian Assange, Mark Zuckerberg. Ya no hablo de músicos, como Serge Gainsbourg, de Doors, que hace años, Lady Di, la reina de Inglaterra, Fíjate que la ficción se está viniendo cada vez más al terreno de la realidad, ¿no? Con estos biopics. El documental, que viene de la realidad, cada vez se parece más a la ficción. Os recomiendo mucho Dirty Wars, que es un documental que junto a The Act of Killing es de lo mejor del año pasado. The Act of Killing, que ganó todos los premios, aparte del Oscar, Documentadox, Barcelona, etc. Producido por Werner Herzog. Y este Dirty Wars, yo os lo recomiendo, es la historia de un reportero que va investigando sobre las empresas ocultas tras la guerra de Irak y en Afganistán. Bueno, y es maravilloso, es muy personal, se parece más a una película de ficción que a un documental, y sigue siendo documental, ¿no? Y luego pongo aquí, ¿por qué se están dando estas hibridaciones y por qué en el fondo todo el mundo
está llegando a la no ficción y desde la no ficción a la ficción. Yo pongo aquí, las mejores historias las da la realidad, y es que es verdad, o sea, no en balde este libro que recopila todas estas historias se llama Mejor que ficción. Y es que es verdad, ¿no? Y pongo aquí, es verdad que la realidad supera la ficción, que Bradley Manning, ¿os acordáis de quién es Bradley Manning? El responsable de las filtraciones de Wikileaks, por la cual ahora Julian Assange está recluido en Londres, en la embajada de Ecuador, creo que es, ¿no? Bueno, que Bradley Manning, el soldado que filtra los documentos de Wikileaks, acabe cambiando de sexo y convirtiéndose en Chelsea Manning, esto es algo que a ningún guionista se le permitiría en ficción, porque es increíble. Esas historias solamente las puedes contar en la realidad, porque son verdad y entonces son inapelables. Pero efectivamente la realidad da a veces muchas mejores historias que la ficción. ¿Qué intenta hacer el infotainment en este contexto? Coger esas grandes historias y contarlas de una manera entretenida. Entonces nosotros todo este trabajo lo empezamos haciendo muy intuitivamente, pues porque tú sabes detectar un buen personaje, pero cuesta definir qué es un buen personaje. Yo, a base de que me hayan ido invitando a charlas y dar algunas clases y demás, he tenido que hacer este ejercicio teórico de decir, o sea, ¿por qué este personaje nos gusta? ¿Por qué esta historia nos gusta, ¿no? Y un poco caóticamente, pero intento que sea un poco un mapa, una guía, he escrito esto. Lo importantísimo, lo fundamental es que haya una buena historia. No se aguanta ningún reportaje en nuestro género, en el infotainment, que es esta mezcla de información y entertainment, el entretenimiento. No se aguanta si la historia no es buena. Pensad que nosotros tenemos que hacer un reportaje de 52 minutos como mínimo, a veces son un poco más, 56, lo que se necesite. Pero una historia que no aguante el interés del espectador durante 50 minutos no nos la podemos permitir. Entonces tenemos que detectar esas historias que puedan resultar entretenidas y que sean relevantes al mismo tiempo. O sea, no vale cualquier cosa. El espectador no es tonto y no le puedes dar cosas futiles y vacuas, vacías, no. O sea, tiene que ser una historia que sea interesante. Entonces, yo pongo algunos factores que a nosotros nos hacen detectar una buena historia, ¿no? Una historia que sea original. Cuando yo digo original, con los estudiantes siempre me pasa que les pido que propongan temas, ¿no? Y muy a menudo sale el de madre a los 40. Entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, madre a los 40 quizás era un buen tema hace 10 años, porque empezaban a haber madres a los 40. Pero ahora hay tantas madres a los 40 que ya no es un tema original. Ahora lo original es el madre a los 50, que también se da. Y eso sí que es potente. ¿Por qué? Porque genera un debate, porque hay un dilema moral, porque no se ha hablado del tema, sigue siendo una cosa tabú, y sin embargo hay mujeres que a los 50 años, fíjate, Gloria Serra tiene 49 y está embarazada de mellizos, ¿no? Por ejemplo. Ese es un tema original. SQM, sensibilidad química múltiple, que es un tema que trabajamos en el Conexión Samantha, y este es un tema original porque es una enfermedad muy desconocida, y muy poco tratada, porque además tampoco hay un consenso en la comunidad científica de si efectivamente es una enfermedad real o es psicosomatizada por básicamente mujeres que son quienes la sufren mayoritariamente, etcétera. Bueno, es un tema que no ha estado tratado en los medios. Digo, temas reveladores. Es importante. Reveladores, ¿qué es un tema revelador? Cuando tú te quedas en casa y dices, no puede ser. No puede ser. Y tú dices, no, sí es. Esto es así. Cuando a nosotros como periodistas nos pasa eso, ese es un buen tema. Yo siempre digo que si a nosotros, que estamos acostumbrados a tratar temáticas muy diferentes, nos sorprende, al espectador le va a sorprender, porque ellos tienen mucho menos contacto con estas historias extraordinarias, ¿no? Entonces, de repente, que haya tráfico de niños para adopciones internacionales es algo que tú a priori dices, no puede ser. O sea, ¿roban niños para darlos en adopciones internacionales? Sí. ¿Pero qué? ¿A España? Sí, no puede ser. Siempre que a mí me viene el no puede ser, digo, este es un buen tema, ¿no? Pequeña princesa, que lo pongo aquí también, era un tema que trabajamos en el Conexión Samantha, que trata de los concursos de belleza infantil para niñas incluso de 5 años, que se hacen en toda Latinoamérica prácticamente y sobre todo en Venezuela. Y este fue también otro de estos temas de no puede ser. Niñas de 5 años desfilando por la pasarela, maquillándose, las uñas, fomentando esta cosa de la cosificación del cuerpo y tal. No puede ser. Pues sí que puede ser. Y menores transexuales, que lo pongo aquí, para nosotros fue una revelación total,
Porque efectivamente son de esos temas, aparte del no puede ser, hay otros temas de ¿cómo puede ser que no lo hayamos hablado antes? Hay unos temas, yo por ejemplo cuando se planteó es que la BBC lo había hecho y alguien vino a la redacción y dijo, he visto un reportaje en la BBC increíble. ¿Qué? Pues la transexualidad en menores de edad. Y de repente nos quedamos todos y dijimos, hombre, si hay transexuales adultos, lógicamente esto no surge de la noche a la mañana, esto tiene que venir de muy atrás. Entonces efectivamente tiene que haber menores, niños y niñas que se sienten transexuales aunque no les sepan poner el nombre, ¿no? Y efectivamente ahí había un tema y lo conseguimos, ¿no? Estos temas son brutales, efectivamente sirven, mantienen, garantizan esta función social que tiene el periodismo de revelar, ¿no? de dar luz a esos rincones que hay en la realidad y que por motivos diferentes no surgen. ¿Qué es una buena historia? Un nuevo punto de vista. Esto también es interesante, ¿no? Por ejemplo, voy a entrar a alquiler, luego lo veremos también, he seleccionado algunas secuencias de las que yo me siento particularmente contenta y quiero que las veamos juntos. Pero por ejemplo, en nuevos puntos de vista también pongo pokeros. Los pokeros dices a priori, dices, hombre, periodísticamente no sé si es una revelación, hombre, algo original es, pero no sé, no querrás decir que no es un poco como sectario en el sentido de sector, ¿no? Que es muy reducido a un grupo de gente y tal. Pero de repente dices, oye, pero es verdad que es otra manera de ver el mundo. Estos chicos tienen otra óptica, otra manera de divertirse, de pensar, de hacer. ¿Por qué no, no? Y te permite esto que pongo, inmersión en mundos diferentes. Venga, pues vamos para allá y hacemos este retrato. Siempre manteniendo la humanidad, el qué hay detrás de esto, no solamente un poquero que le gusta ponerse una cresta o unos pendientes y se va a la discoteca a bailar músicas inaudibles por decibelios ya, etcétera, sino que, bueno, pues hay detrás un carácter, una personalidad, en fin. Esto es lo que intentamos hacer siempre. Y luego, nos importan mucho a nosotros también las historias que tengan acción. Pongo aquí, tenemos un problema con los paraísos fiscales. Nosotros en nuestro género tenemos este problema. Hay determinados temas que son a priori muy teóricos, que tienen muy poca acción, que son muy poco visuales. Y para la televisión suponen un reto. Nosotros todavía estamos intentando ver qué hacemos con los paraísos fiscales, cómo lo hacemos para que no sea simplemente una concatenación de entrevistas, que también lo podríamos hacer, que eso es lo que hacen otros periodistas, pero es que nosotros, hasta ahora, el pacto con el espectador es diferente, y es que nosotros hacemos acciones. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir transformar los paraísos fiscales en acciones? Yo a veces pienso, hombre, si hubiera gente que protestara contra esto, que preparase alguna... En fin, hay que encontrarlo, ¿no? Esto es buscarlo. La historia tiene que tener, cuantos más ingredientes tenga de estos, pues mucho mejor. Otra cosa importante para nuestras historias, los personajes. Encontrar buenos personajes que te articulen estas historias. ¿Y qué es un buen personaje? Pues un personaje que tiene una buena historia, que tiene una historia interesante para explicar, pero no todos los que tienen una buena historia sirven. ¿Por qué? Porque hay muchos que no saben explicarlo. Entonces, para un total de 15 segundos en un telediario puede funcionar. Pero yo necesito un personaje que me aguante 3 o 4 secuencias de 3 o 4 minutos. Esto son 15 o 16 minutos y hay gente que es particularmente lenta, hablando, por ejemplo, o que no sabe expresarse bien, o que no vocaliza y no se le entiende, o ciertas cosas que hay veces que dices, es que este chico no me aguanta. Y sobre todo nos pasa, o este chico o esta chica no me aguanta, ¿no? Y nos pasa sobre todo con la gente que tiene... Lo voy a decir al revés. Los personajes que más nos funcionan son aquellos personajes apasionados. Los que tienen energía, los que tienen fuerza, los que defienden su punto de vista con argumentos y a veces a contracorriente. Estos nos interesan mucho. Y sobre todo que defiendan su posición, ¿no? Estos nos interesan mucho porque son buenos personajes y aguantan la atención. A veces también puede ser gente particularmente exótica o tierna o carismática. Tiene que tener algo, lo que decimos en periodismo y en el ámbito de la comunicación, pues que comunique, que transmita. Estos personajes son los que nosotros buscamos, ¿no? Luego es importante que estén en un momento de la historia crucial. Todos estos son factores que voy poniendo, ¿eh? No todos los personajes cumplen todas las características, pero cuantas más de estas tengan, pues mucho mejor. Que estén en un momento importante de la historia. Por ejemplo, luego lo veremos, cuando hacemos un reportaje sobre los vientres de alquiler, cuyo nombre correcto es maternidad subrogada, no, gestación subrogada.
claro, lo importante no es que me lo cuenten, cómo es ser un padre en una gestación subrogada. Lo importante es verlo. Para nosotros lo importante es verlo. Si hiciéramos un informe semanal, pues a lo mejor no es tan necesario ver el momento del embarazo ni del parto, pero para nosotros sí lo es, por el género que nosotros trabajamos, ¿no? Y porque estamos en esta cosa que tenemos un pie en el documental, y el documental no solamente cuenta las cosas de viva voz, lo que hace es plantar la cámara cuando suceden las cosas. Y nosotros tenemos que estar ahí, viendo las cosas. Muchas veces le decimos a los personajes, no, yo no quiero que me cuentes, yo quiero verte cómo lo haces. Y esto es lo que nosotros buscamos. Luego hay unos personajes que también pueden ser interesantes, que son los famosos en otros contextos diferentes a los que ellos transitan por su profesión, ¿no? O sea, de repente ver, como hicimos con Melendi, verle en su casa y con su familia y haciendo la compra y ver esa intimidad de personajes que no vemos normalmente. Pues esto también nos funciona. Y luego, ya medio lo contaba antes con lo de que estén en un momento de la historia crucial, porque para nosotros sí que es muy importante el proceso. Esto que os decía de presentación, nudo y desenlace no se puede construir si tú no tienes un proceso. En 21 días era muy claro, porque uno de los personajes era yo, o Adela, cuando luego me sustituyó, ¿no? La reportera que está allí se convierte en uno de los personajes de la historia. Y esa historia es muy buena porque lo que le pasa al periodista cada vez que hace una inmersión en un tema totalmente desconocido para él, como historia, es buena. Porque descubre, porque además es una persona que comunica, si tiene pasión mejor, etcétera, etcétera. Entonces se convierte en un buen personaje. Pero lo importante es que ese personaje esté en el proceso. Con 21 días lo interesante es que al tener un espacio temporal, que son los 21 días, necesariamente ya hay un desenlace, que es el último día. Tú sabes que ahí te vas a marchar. Yo me di cuenta de todo esto, que se lo contaba Antonio ayer, creo que sí, ayer cuando estábamos, porque una vez, un día, estando en el Reina Sofía, voy a pagar allí la entrada y la chica que me atendía en la taquilla me dice, ¡ay! Ayer me quedé dormida y me perdí el final del reportaje, ¿cómo acababa? Y entonces me quedé así y dije, ostras, claro, ella lo ve como una película. Ella, claro, me he perdido el final de la película. Y yo ahí me di cuenta, digo, claro, si es que en realidad, aunque lo estamos haciendo muy intuitivamente, en realidad yo llego, me presento, hay una presentación de los personajes tienen una historia, una vida, y hay un último día en el que yo me tengo que ir, y cómo es ese final de mi historia. Esto ya le da una presentación, un nudo y un desenlace simplemente por el tiempo. En Conexión Samantha, como no teníamos este espacio temporal, nosotros lo medio construimos. Por un lado, con el faltan 4 días, que yo siempre empiezo los reportajes, faltan 4 días para que ocurra algo, y buscar un evento dentro de esa historia que nos pueda hacer que construyamos la historia focalizada hacia ese final, eso por un lado, y por otro buscando rodar esas historias cuando están en pleno proceso. Bueno, ya más o menos os lo he estado explicando, pero lo que sí que quiero es poneros un ejemplo. Mira, está aquí. A ver si lo consigo. Para que veáis esto que os digo, ¿no? Y cómo la acción y cuando estás en el proceso es muy entretenido. Capta mucho la atención del espectador y aguanta muy bien la atención minutos y minutos. Ay, a ver, ¿esto lo estoy haciendo bien? ¿Alguien me puede ayudar con el DVD? ¿Sabes qué pasa? Que yo no me estoy acostumbrada. A ver. Ahí viene la gran María José. Pues meterlo y darle al play, básicamente. Ahí. Bueno, es la última secuencia. Bueno, os pongo en antecedentes. Lo que os voy a poner es de este reportaje que os hablaba, de gestación subrogada. Le llamamos al final mucho más que un vientre de alquiler, porque si le decíamos gestación subrogada, nadie lo iba a entender. Es una expresión que todavía no se conoce demasiado. Y no nos gustaba la expresión vientre de alquiler porque es como un poco, es peyorativa. Y la realidad que nosotros descubrimos era muy diferente, ¿no? Entonces al final le llamamos mucho más que un vientre de alquiler. Y esta secuencia, los personajes principales de nuestra historia son una pareja gay y ellos era la segunda niña que tenían por gestación subrogada. Esto lo hacen en Chicago y en Estados Unidos la gestación subrogada
no es anónima. Se permite conocer a la gestante y a la donante, a los dos. Y tuvimos la suerte a la donante de los óvulos, porque no sé si sabéis este sistema cómo funciona. La donante tiene que ser una y la gestante tiene que ser otra para que no haya conflictos en cuanto a si este es mi hijo o no. Genéticamente no es hijo de la gestante, es de una donación de un óvulo y del esperma de uno de ellos dos. Y se gesta en el cuerpo de esta mujer. Era la segunda vez que la gestante tenía un hijo con ellos, daba a luz un hijo de ellos y bueno, y nosotros estuvimos esperando 1 año y medio a esta historia. ¿No lo lee? Oh, qué pena. ¿Y no podemos enchufar el mío? Sí, ¿verdad? Nosotros estuvimos 1 año y medio esperando esta historia. ¿Por qué? Porque teníamos a las parejas que sí querían dar a conocer su historia, pero nosotros queríamos estar allí el día que naciese el niño, porque el momento que nos daba televisivamente toda la potencia eran las últimas semanas del embarazo y el parto. Entonces estuvimos... Sí. Yo tenía un cable por ahí, por si acaso. Este cable sirve para adaptar una cosa a la otra, ¿verdad? Y este ya está, ya lo tenemos, chicos. Gracias. Uy, esto se ha agrandado todo de repente. ¿Está? Bueno. Entonces... Pues lo que os decía, estuvimos 1 año y medio esperando y entonces llegó el momento y les acompañamos a Chicago. Vale, y ahora... No me hace caso. Dios mío, se me ha revelado el ordenador. ¿Por qué? ¿Es posible? Venga, que lo conseguiremos. Les aseguro que está bien, ¿eh? Que es una buena secuencia. A ver. Ya son las 12 menos cuarto. No me enrollo, ¿no? Oye, gracias por no dormiros. ¿Sí? A ver, esto va. Gracias. Ahora tiene que venir aquí. ¿No? Está leyendo, está leyendo. Bueno, a mí el tema este del vientre de alquiler, la verdad es que me fascinó. ¿Por qué? Por esta cosa reveladora que os digo, ¿no? Que muchas veces pensamos en un vientre de alquiler y dices... marginalidad... vale, aquí voy. Ah, ¿y el sonido cómo se conecta? Venga, pues esto era por aquí. Esta es la donante, Chelsea, la del abrigo verde. Maravillosa. La niña era clavada a ella, yo me quedé alucinada. Fíjate, ¿no? Porque todos vamos con el prejuicio de la gestante, ¿no? De, ay, no querrá quedarse al niño luego y tal. Y a mí me impresionó más la donante, que dije, joder, sí que se parece a ella, claro. Pero bueno. Y aquí... Vale, este es antes. Un pelín antes. Venga, vamos para allá. ¿No se oye? No se oye. ¿Y aquí? Aquí sí que se oye. Sí. O sea, cuando le quito el cable sí que se oye. ¿Ves? Que se oye. ¿Le pongo el micro así? Soy fatal, ¿no? Vale. Sí, qué pena. Venga, genial.
Mira, está, aquí empieza. Ay, Dios mío, la técnica. Ir pensando en las preguntas, que luego haremos turno de preguntas. ¿Salida de sí? Sí. ¿No? ¿No se puede ir? Qué pena. Si no, a lo mejor lo que puedo hacer es sacarlo de internet, ¿no? A ver si lo consigo sacar de internet. Ok, le estoy fastidiando si toco aquí. No, ¿no? Vale. Voy a intentar a ver si lo consigo sacar de internet, ¿vale? Como está en el Mi Tele. Perdonad, lo siento. ¿Sí? ¿Lo veo por ahí? Buenas historias hacen esperar. Bueno, pues venga, lo metemos aquí en internet, ¿no? Esto por aquí no va a ser posible, ¿verdad? Sí. Pues bueno. Vamos. Lo malo de aquí es que hay anuncios y todo, ¿sabes? Es un poco así. Y tengo que encontrarlo. Oye, y porque reproducir aquí el DVD tampoco puede ser. Sí. No, eso no. Bueno, pues chicos, no lo vamos a poder ver. ¿Qué pasa? ¿No? Sí, o sea, lo puedo hacer en internet, el problema es que hasta que se cargue y lo tengo que encontrar. Los copias de otra. Mira aquí. Lo que pasa es que aquí hay anuncios y todo, me da la rabia eso, ¿sabes? Oye, ¿vamos al concierto? Taparos los oídos así no veáis la publicidad. Yo lo hago, le quito el sonido. ¡Vamos! Ahora no puedo. Tengo que llevar a mi hijo al concierto. Vale. Mañana. Cuando te lo estás pasando bien, el tiempo pasa rápido. Aunque ese tiempo sea 30 años. Estamos en anuncio. El nuevo Ariel 3 en 1 Plus tiene todo lo que necesitas.
Es el primer También lo saltaremos y llegaremos. Es cuestión de perseverancia. Para limpiar Esto es muy importante en el periodismo, ¿eh? La perseverancia. Pase lo que pase. e iluminar. Todo Aquí sería en mal que una pierda, cosa. ¿no? Nuevo Ariel 3 en 1 con todo lo que necesitas. Venga, va. A ver, sí. Se ha ¿No? acabado. Increíble. En Bankinter llevamos un punto en nuestra marca y nos sirve para afirmar que nuestra cuenta nómina hace crecer su dinero. Hasta un 5% total Ya en estamos primer perdidos, año, esta batalla la sin tenemos comisiones, perdida, ¿eh? con O sea, la tarjeta de crédito gratuita Internet libre, y con el publicidad, asesoramiento ya de su está gestor perdida. personal. Más dinero para usted y punto. Bankinter. Venga, ahora ya sí, ahora sí, ahora sí. Ahí estamos. A ver si ahora podemos llegar. Aquí, a ver. ¿Te acuerdas del día que nació Victoria? ¿Y cómo te sentiste tú ese día que eras padre por primera vez? ¿Oye, flojo? No sé, mucha pena de mí. ¿Y eso? Pues porque no tenía a mis padres y me acordé mucho de ese momento de mis padres. Entonces ese vacío, en los momentos hasta ahora más bonitos de mi vida, no lo he tenido. Y eso lo tengo yo ahí. Y que yo sé que habrían estado locos los dos, de contentos, pero no puede ser. Aunque yo sé que donde están, me están, ¿sabes? Me están ayudando muchísimo con todo. Empieza la secuencia. Este es el gran día. Ella es la gestante y es el día del parto. I'm excited. I'm nervous. Yeah, tired. Is everything going to happen in this room? Yes. Anytime you take the baby or you hold him or something or... I could, but I don't. I'd rather Javier and Antonio get to have the baby right away. I don't need that first. Good morning. Good Good morning, guys. Good morning. Estaba Nicole de 7 centímetros ya, pero algo no va bien. Algo está pasando. Tranquilo. No tiene por qué pasar nada. Ya, yo quiero. Neonatologist. Yeah. Ya. Whoever would be in the nursery. Normalmente no hay neonatólogo presente porque no hace falta, a no ser que haya incomodidad caca en el líquido amniótico, sí que va a haber neonatólogo. Pero claro, eso pone en lo peor por si pasa algo que no nos pille de sorpresa. Pero bueno, Nicole está contenta, está tranquila y si mira que tiene un montón de experiencia está así. Fíjate si está tranquila ella. Pero yo tranquiliza eso también, ¿no? My own world. Right here. ¿Qué se nota? Pues dice que está ahí el culete del bebé, que el vaso notaba súper vacío y que en ese lado... ¿Qué? ¿Qué es el lado del bebé? Y aquel lado no se nota nada, que está colocado. Yeah. Es un montón de... No sé, ella no está preocupada o todavía está preocupada. Are you feeling contractions at all? Yeah. Okay, go ahead. Yeah. Can I ask you what you're doing now? Just getting the warmer all ready for the baby, that's all. Just checking all the equipment because we always do. Very good. Is she in the right position? The baby? Okay, good. And the dilation? 9. 9? 9 centimeters, yeah. Push to push. It's coming. Okay? ¿Empieza ya? Creo que sí. Is that baby's head a little lower or what? ¿El qué? Que quien va a cortar el cordón, como ya lo corté la otra vez para ¿no? ¿Tú serás capaz? Yes. Yo lo intento siempre. El pánico, la sangre y todo eso, veremos a ver si no se ve. Ready? Ready to meet this baby girl? Let's do it. Hard as you can. Good. Strong and steady. Strong.
When she's pushing, what do you have to do? Just hold the leg up. Encouragement. Go, 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 go. A little more, a little more, a little more. Strong, 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 strong. Dios mío, es que la verdad nunca he visto mucho que se me puse. Parece una misa. Go, 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 go. Good job, good job. Good job. Perfect. Super control, just like you're doing. Right there. I put heads on there. Right there. ¿Qué es lo que se ve? La cabecita. ¿Se le ve ya? ¿Es morena? That's it. That's it. That's it. Here she comes. Come on. Here she comes. Good job. One more time, she's out. Gonna have to put it. Push. Shoulders are out, shoulders are out. Leg is out. Congratulations. Beautiful. It's kind of tough. It's kind of tough. Look at this. Good job. Perfect. Felicidades. Anda todo bien, Happy ¿no? birthday. Venía con una bolita de cordón. ¿Se parece a Victoria? Yo diría que sí, que sí. Sí, se parece. And how are you feeling? Tired. Good. It's amazing. Very happy. Hola, Irene. Ha merecido la pena todo el camino hasta aquí. Claro, se te quita por esto. Somos muy felices que el día de teléfono haciendo y no puede fallar. Congratulations, everybody. You might know my voice. Cute. Congratulations. Thank you so much. Thank you so much for such a great job again. No problem. It's cool. ¿Qué? ¿Cómo se queda el cuerpo después de una secuencia así? Es brutal. O sea, está llena de vida, está llena de humanidad, de emoción, de risas, de llanto. Es pura vida. Dura más de 6 minutos esta secuencia. Es larguísima para televisión, pero pasa así. O sea, ninguno nos hemos enterado de que llevábamos 6 minutos enganchados al reportaje. Yo la sigo viendo y me sigo emocionando. Es brutal. ¿Por qué? Porque es la vida. La vida tiene historias increíbles. Esta historia es increíble y este nacimiento es increíble. Entonces, a veces lo que hay que hacer es seleccionar bien a los personajes y el momento en el que los grabas y va solo. O sea, yo creo que hago 3 preguntas en toda la secuencia, en 6 minutos. Es que no hace falta más. Ahí está todo. Ahí está su emoción, su sacrificio, las complicaciones médicas que pueda haber, cómo todos están ahí ayudando, ella pariendo, el marido de ella cogiéndole la mano mientras ella da a luz al hijo de otros. Es alucinante. O sea, realmente es una historia asombrosa, ¿no? Esas historias son las que nosotros tenemos que ir a buscar. Bueno, yo es que ya pierdo el hilo, porque después de esas cosas digo, ya está, estos. No sé, ¿qué se puede añadir, ¿no? Después de estas cosas? A mí me encanta esta secuencia por eso, porque además es una historia muy reveladora, ¿no? Que de repente te hace cambiar lo que tú pensabas sobre ese tema antes, ¿no? Esto me pasó a mí la primera vez con 21 días entre cartones, cuando hicimos aquel reportaje en el que yo viví en la calle con indigentes. Bueno, también le podemos llamar sin hogar, pero ellos mismos muchas veces aceptan, les gusta la definición de indigente. Pero la gente, me acuerdo que después de ese reportaje me paraban en la calle y me decían, oye, es que desde que vi el reportaje no veo igual a la gente de la calle, no pienso lo mismo de ellos, ¿no? De los indigentes. Y decía, hombre, pues hemos conseguido nuestro objetivo, ¿no? Que es ese, de repente revelar, abrir los ojos.
Muy rápidamente os cuento cuál es nuestro método de trabajo para... Después de encontrar a estos personajes y las historias y los momentos, lo que nosotros construimos son secuencias, como esto que habéis visto. Esto es una secuencia desde el principio hasta el final. Empieza con cómo ella llega al hospital y acaba con el nacimiento del bebé. Esa es la secuencia. Y lo que nosotros buscamos siempre son acciones, secuencias que tengan acción, y dentro de esa acción que nosotros vamos a ir rodando, iremos lanzando ítems de contenido, haciendo las preguntas necesarias para que nos vayan explicando la historia que queremos explicar. Para eso es muy importante, primero, la investigación del reportero. Nosotros elegimos el tema y hacemos un planteamiento previo de pues, estos 3 o 4 personajes, este perfil de personajes nos podría servir para explicar esta historia, y es fundamental el papel del redactor, reportero, que investiga esa historia. ¿Por qué? Por un lado porque ellos tienen que encontrar los personajes, pero por otro lado porque durante la investigación seguramente les aparecerán nuevos perfiles en los que no habíamos pensado que son buenos igualmente. Y el redactor tiene que tener ese olfato de, a pesar que la directora, en este caso, o el codirector que solemos tener, haya hecho un planteamiento previo, el redactor ha de tener ese olfato para venir y decir, oye, Samantha, he encontrado esto y a mí me gusta. Y decir, ok, vamos a estudiarlo, me gusta por esto, por lo otro, porque es buen personaje, porque tiene esta historia en la que no habíamos pensado, porque... Perfecto. Es muy importante ese papel. Muy importante saberlo todo absolutamente de los personajes que vamos a rodar. Una investigación exhaustiva con toda la información, a veces de detalles muy nimios, pero que son importantes. Y os pongo un ejemplo. Cuando fuimos a hacer el tema del tráfico de niños en Guatemala, una de las historias era unos padres que habían perdido a un hijo, se les había muerto, les raptan al niño y el secuestro va mal y lo acaban matando los secuestradores. Y entonces, para presentar a este personaje, nosotros planteamos empezar el día con él, y necesitábamos saber, por ejemplo, si él despertaba a los niños. Y efectivamente él era el encargado de despertar a los niños. Pues esto nos va fenomenal. Este detalle tan nimio que a veces los propios personajes no lo entienden. O sea, ¿qué importa? ¿Tú por qué quieres saber si yo despierto a mis hijos o lo hace mi mujer? Pues hay que hacerles entender que cualquier detalle nos puede importar. ¿Por qué era importante? Porque sabiendo que él es el que despierta a los niños, nosotros su presentación de personaje la hicimos viéndole a él cómo les va despertando. Y despierta al mayor, que tiene 15 años y tiene que ir al instituto, despierta a la pequeña, que tiene 4 años, tienen un bebito, que ya le toca comer en ese momento y tal, y falta uno en la casa, falta uno de los hijos, y tiene el retrato. Y ahí ya presentamos el personaje y su historia. Él es un padre de familia al que le falta un hijo. Necesitamos saber si él los levanta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no hacemos nunca es forzar las cosas. No hacemos lo que ellos no hacen, pero sí que sacamos de su realidad las cosas que nos interesa grabar. Si él nunca hubiera despertado a sus hijos, no le habríamos hecho que los despertase. ¿Por qué? Porque si lo forzamos, primero que no es verdad y ya no sirve, porque recordemos, no hacemos ficción aunque trabajemos con las herramientas de la ficción, lo que hacemos es trabajar con la realidad. Y segundo, que es forzado y ellos se sienten incómodos. Y entonces nos boicotea totalmente lo que queremos, que es captar la naturalidad, la esencia, la vida, verlo delante de las cámaras. Entonces nunca lo habríamos forzado. Pero por suerte él sí que lo hacía. Pues genial, adelante. Secuenciamos por acciones con los ítems. Y una vez tenemos todo secuenciado, tenemos toda la información, entonces planificamos. Pues vamos a grabar 4 secuencias este día, con estos 4 momentos, estas 4 acciones, y en esas 4 acciones vamos a tratar estos contenidos, pero luego a todo esto hay que saber adaptarse. Si tú lo llevas todo muy bien planificado, no cuesta nada adaptarse sobre el terreno. Si no llevas nada planificado, todo es un caos. Es decir, nosotros queremos hacer 4 secuencias ese día, perfecto, pero si por el medio ocurre algo que no teníamos previsto, cogemos la cámara y empezamos a grabar, porque lo otro ya lo tenemos preparado y lo tenemos bien, ya lo grabaremos cuando podamos. Pero eso nos permite tener esa tranquilidad para, adaptarnos a lo que surja y continuar, tanto el cámara como los periodistas que tenemos que ir lanzando el contenido, y el cámara tiene que ir siguiendo la acción. Y luego lo que digo, esto es un trabajo en equipo, hay que reevaluar sobre el terreno a medida que vamos rodando, qué tenemos, qué no tenemos, esta secuencia no nos ha ido bien o sí que nos ha ido bien, qué más podemos hacer. Descubrir nuevos ítems y irlos incorporándolos, y por último la importancia del montaje, que a los montadores hay que atarlos en corto, porque cuando les cae mal un personaje lo destrozan. Pero luego cuando les cae uno bien le tratan muy bien. Así que nada, y es muy importante el montaje porque el orden de las secuencias muchas veces destaca unas cosas y esconde otras. Así que es muy importante al final cómo se guioniza el montaje. Y ese es nuestro método de trabajo. Muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias, Samantha, por tu intervención. Aunque vamos mal de tiempo, si hay preguntas por ahí, aprovechamos. ¿Hay alguna mano para preguntar? Se nota que como buena periodista lo ha dejado todo tan claro. Tenéis hambre. ¿Queréis tomar un café? No hay ninguna mano entonces, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Hay alguno de Conexión Samantha, el programa? ¿Hay algunas cosas que sí se ve un fondo de, por ejemplo, de crítica social o de situaciones que no se conocen? Pero, por ejemplo, otros programas que he visto yo, que son cosas que se pueden apreciar superficiales, como por ejemplo, ese que hubo en Gandía de los tetas y las tetas, en la fiesta con la discoteca, drogado... Ese no es mío, yo no he hecho nunca nada en Gandía. Sí. Eso creo que eran callejeros, el de tetas y tatas, o tetas. Bueno, de todas formas, te quería preguntar porque siempre he tenido esa incógnita. ¿Cómo se consigue mantener la rigurosidad de llegar a un plano, por ejemplo, con las prostitutas? Ese sí es tuyo, ¿no? Sí, hemos hecho varios con prostitutas. ¿Cómo consigue hacer preguntas que la gente no lo vea como algo superficial, que vea el trasfondo de...? Porque yo creo que tú, como periodista, lo que yo hago siempre es acercarme con curiosidad a cualquier cosa. Da igual el mundo que sea. Lo que sí que es importante para mí es que me despierte curiosidad. O sea, que sea un tema que yo diga, ¿y cómo es? ¿Y por qué? Que yo creo que es el motor que nos mueve a los periodistas. La curiosidad, entender por qué la gente hace lo que hace. Y cómo lo hace. Y cuándo, y dónde, y tal, ¿no? Y las prostitutas, bueno, yo parto del punto de partida de que para mí la prostitución es un trabajo digno. Esto ya es bastante contracorriente en todo el contexto en el que estamos. Pero bueno, yo parto de ahí y les trato con total respeto y con la misma curiosidad que a cualquier otro trabajador. Y además, o sea, por ejemplo, el tema de la prostitución es maravilloso porque como es un tema tabú, tiene múltiples preguntas por responder. Está todo por responder. Porque nadie habla con tranquilidad y calma, casi nadie lo habla, ¿no? Con calma. Entonces es estupendo. Me acuerdo, por ejemplo, que hay preguntas muy tontas que son muy interesantes. ¿Se pueden hacer amigas en este trabajo? Fíjate, ¿no? No se le preguntaría si es una enfermera, porque es obvio que sí. Pero en el de la prostitución, ¿se pueden hacer amigas? ¿O sois competencia? Todas. O como tenéis que mentir en el nombre y en muchas otras cosas porque esto es todo tabú, al final nada es verdad. Ostras, pues de repente tienes ahí un camino y fíjate, ¿no? La cosa más tonta es un hilo del que puedes ir tirando que te da mucha humanidad a ese trabajo, ¿no? Qué duro tiene que ser estar en un trabajo tantas horas encerrada en una casa sin poder tener amigas. No tienes a nadie más. Ostras, esto es heavy, ¿no? Y al final llegas a una profundidad que dices, uy, fíjate, el tema parecía superficial, no lo es. Si vas con curiosidad y en folio en blanco, ¿no? Sin prejuicios, yo creo que de cualquier tema sacas. Es difícil no sacar. Yo creo que a lo mejor los temas más difíciles de sacar son aquellos que han sido muy transitados, muy trabajados. Porque hay un momento en el que dices, se ha preguntado todo, o sea, ¿qué más le vamos a preguntar? Pero estos temas que son tabú, a mí me interesan especialmente, porque son vírgenes. Está todo por hacer. Por cierto, lanzo unas cuantas ideas sobre el mundo de la prostitución, de temas interesantísimos. Prostitutas especializadas en discapacitados, que tienen necesidades sexuales, ancianas que siguen siendo prostitutas con sus clientes ancianos de toda la vida, brutal. Madres que son prostitutas y llevan a los niños al cole y tienen una vida normalizada y mientras el niño está en el cole ellas trabajan. O sea, hay un sinfín de temática en la prostitución que yo espero poder hacer algún día que el canal me los acepte. Allí hay otra pregunta. Hay un montón de vídeos más, pero me enrollo como una persiana, hijo mío. Que tiene que te guste tu trabajo, que te enrolles. ¿Hay algún tipo de experiencia o programa que no haya grabado todavía y que le gustaría hacer? ¿Un qué, perdona? ¿Algún tipo de experiencia o tema que quiera tocar y que todavía no haya grabado? ¿Le enseñaría? Te voy a enseñar lo que yo hago a diario. Lástima que no lo podáis ver ahí en la pantalla en grande. Pero aquí en el apartado de notas del iPhone, esta es mi lista donde voy apuntando todos los temas. Mira. 1, 2, 3, lo voy dando, ¿eh? Fíjate todos los temas que tengo. Yo cada día me leo bastantes diarios, españoles e internacionales, y siempre hay 1 o 2 temas de ese día. Digo, uy, esto me interesa, ¡fum!
Me los envío al mail, me lo apunto en las notas. Hay infinidad de temas. Voy a ver alguno que tenga aquí apuntado, a ver de los últimos que he puesto. Mira, me salen aquí. Abuelos cañeros. Bueno. Tongos. Tongos en el fútbol. Esto lo oí el otro día en Acento Robinson, que me encanta este programa porque es interesantísimo. En la SER, Michael Robinson hace el informe Robinson en el Plus y Acento Robinson en la radio. Y yo con Acento Robinson, es que me encanta ese programa. ¿Por qué? Porque no habla solo de fútbol o de deporte. Habla de la humanidad detrás de los deportes y de la complejidad humana detrás de los deportes. Y hay temas interesantísimos. Los tongos en el fútbol, me parece brutal ese tema. Este tema es bestial. Matrimonios que no son de conveniencia pero que no les dejan casarse porque la inmigración cree que son de conveniencia. Brutal. Sí. Fans a partir de los 40, este me encanta. Fans a partir de los 40, a muerte, hombre. Señoras fans de 50 años, de 60 años, venga, bestial, me encantaría, claro que sí, forever. O sea, hay de todo, hay todo tipo de temas, ¿sabes? Muy por hacer, cada día salen temas. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Nunca pagamos a nuestros personajes. Nunca, porque esto no es una relación mercantil. O sea, aquí no estamos contratando a gente. Hola Jesús, ¿cómo estamos? Estoy ocupado todo el tiempo. Siempre he sido un ocupa y un temporero. Claro que sí, Jesús. Por eso has llegado donde has llegado. Y viva Iglesias. El nuevo, ¿no? Pues sí, no, nunca les pagamos a los personajes. Nunca les pagamos porque no les... O sea, si les pagásemos los estaríamos contratando. Y eso significaría que ellos estarían trabajando para nosotros. Y no es eso. No. Yo vengo a que tú me cuentes tu historia. Y tú me la quieres contar porque me la quieres contar, porque te apetece. Si no obligamos a nadie, por supuesto. Pero no podemos pagar. ¿Hay otra pregunta? No, hombre, mira, nos pasó una vez que teníamos un tema brutal, que era infidelidades. Y salía gente infiel dando la cara, que nosotros alucinábamos, diciendo no puede ser. Pero cuando pasa un no puede ser, dices, qué temón. ¿Sabes lo que decía antes, no? No puede ser, temón. Pues lo teníamos, resulta que estaban todos en una web de estas de contactos, justamente para esto, para infidelidades y demás. Y esta web había hecho un anuncio aprovechando la imagen de la reina, que fue denunciado por la Casa Real. Y este tema, 4 sí que nos pidió que no lo tocásemos, porque todavía estaba en proceso judicial y demás, y tuvimos que renunciar a él y era un temón. Yo creo que, fíjate, que en este contexto... O sea, todavía no había saltado el caso Urdangarín, etcétera. Y yo creo que ahora quizás sería más fácil hacerlo, porque ahora como que hay menos tabú, ¿no? Con esto de tocar temas que afecten a la Casa Real. Pero en ese momento no pudimos hacerlo. Hola. Hola. Que yo quería preguntarte si en alguno de tus reportajes has llegado a sentir miedo y temer por tu integridad. A ver, sí que, mira, yo siempre digo que no siento miedo, por suerte, porque a mí el miedo me paraliza. Yo tengo miedo a las alturas, tengo vértigo y cuando me veo muy alta me bloqueo, me quedo quieta y me tienen que sacar de ahí porque no soy capaz de moverme. Y por suerte, cuando hemos estado en situaciones arriesgadas, no siento miedo. Sí que eres consciente del riesgo, eso sí. Entonces vas con mucha prudencia e intentas hacer lo que te marca la gente que es del terreno y demás. Nos pasó con los pandilleros en El Salvador, por ejemplo. Graba en las calles donde yo te diga que grabes, porque aquí esto no es un juego. No vamos a ir a provocar un escándalo porque aquí los escándalos se resuelven a tiros. Entonces, ok, graba en esta calle y en esta no. Pero si yo sintiera miedo, no podría trabajar por eso, porque mi cuerpo reacciona así. Cuando yo entro en pánico, pum, me quedo quieta y no hago nada. Con lo cual, por suerte, no siento miedo. ¿Hay otra pregunta? Pues fíjate, esta de El Salvador fue muy interesante porque, bueno, muchas, hemos hecho temas que a mí la verdad me han hecho reflexionar y bueno, te tocan, claro que te tocan, es imposible que no te toquen. Pero esta de El Salvador me puso en una tesitura muy particular porque nuestro protagonista era un pandillero que no estaba en activo. Nunca se puede dejar la mara porque no lo permite, pero te permiten dejar de matar. Y este pandillero había empezado un camino de rehabilitación y de charlas a los niños y tal. Entonces, a mí me despertaba mucha empatía este chico, porque le había dado un giro de 180 grados a su vida y había vuelto al camino del bien. Pero era muy raro de repente decir, hostia, me cae bien el asesino.
porque este chico ha sido un asesino. Entonces esa sensación de repente decir, uff, que me cae bien el asesino, que yo no estaba preparada emocionalmente para eso, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué? ¿Cómo se gestiona esto? Porque claro, él ha dado un giro a su vida, vale, pero las familias de sus víctimas, ¿cómo tratamos esto? Entonces a mí esto me marcó. Él decía una cosa muy interesante, luego lo asesinaron, bueno, pues porque así es el ciclo de muerte allí en El Salvador, lo asesinaron al cabo de 1 año y medio, y él decía una cosa muy interesante que me escribió en una carta que decía, yo espero que con este reportaje se vea algo de lo bueno que hay en lo malo y de lo malo que hay en lo bueno. Y a mí esto me pareció la definición de eso, ¿sabes? De, efectivamente, o sea, puedes empatizar con un asesino porque hay bueno en lo malo, igual que hay malo en lo bueno. ¿Alguna más? Bueno, entonces tomamos un café. Gracias, Samantha, por tus Vosotros, palabras. chicos. Muchas gracias. Y gracias, Jesús, por la paciencia. A ver, como vamos mal de tiempo, tenemos un descanso solo de 10 minutos. ¿Vale? Samantha, gracias por tus palabras. Vuelve pronto. ¿Vale? Gracias. Ay, gracias. Qué bien. He visto a los que estaban durmiendo. Pero es igual, me gusta la cuenta que está cómoda. Yo también la haría. Ay, qué bien, qué bien. Me gustó. Traía un montón de DVDs más, pero digo, qué rollo.